Son las 6 de la mañana, 32 minutos. Nos atiende hasta ahora amablemente el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, quien es el agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y le agradecemos doblemente porque sabemos que ya están allí en el trabajo pendientes de la audiencia que comienza hoy, las audiencias que comienzan hoy a propósito de la nueva demanda de Nicaragua. Muchísimas gracias, doctor Carlos Gustavo Arrieta, por atendernos. Bienvenido a RCN Radio. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todo el mundo. Bueno, cuéntenos exactamente, y ojalá de manera muy sencilla para los que no conocemos tanto el asunto, pero queremos entender qué es lo que pasa, qué comienza a pasar hoy en La Haya. Ok. Yolanda, como usted sabe, en el año 2013, Nicaragua presentó dos nuevas demandas en contra de Colombia. Una por una plataforma continental extendida y otra por una supuesta violación de los derechos de Nicaragua en sus espacios marinos. Esta segunda demanda llega hoy a audiencias. En ambos casos se surtieron los procedimientos escritos, pero en el caso de este proceso, el de violación de derechos, ya llegamos a la fase de audiencias. Esa fase de audiencias comienza hoy, ahora más tarde. Aquí, ¿qué se hace? Se debaten las posiciones de las dos partes frente a este tema. Nicaragua, que es demandante, presenta su posición. Luego Colombia, que es demandado, lo contradice. Y como en este caso, Colombia contrademandó a Nicaragua, bien, por temas relacionados con violación de los derechos históricos de pesca y con unas decisiones nicaragüenses que se apropian de unas aguas internacionales. Entonces, las siguientes semanas se surtieron audiencias, pero sobre las contrademandas, y en ese caso, pues hablará primero Colombia como demandante y luego Nicaragua como demandado. Eso, en un resumen muy básico, es lo que va a ocurrir en estas 2 semanas. Doctora Arrieta, para que quede claro, porque esto es muy complicado para nosotros los ciudadanos del común, esta demanda no tiene que ver con el cumplimiento o no del fallo, no tiene que ver con la plataforma continental extendida, no es un caso de limitación marina, es simple y llanamente un caso de derechos de pesca en áreas territoriales. Este es un caso donde en el trasfondo Nicaragua siempre ha aprendido que la Corte, en este caso, declara que Colombia incumplió el fallo de 2012. Pero la Corte ya dijo que este no es un caso de incumplimiento del fallo, sino es un caso de violación de derechos marinos. Como tal, se refiere exclusivamente a esos puntos y no a los que usted menciona. Aquí no hay ningún debate sobre plataforma, aquí no hay ningún debate sobre soberanía, no hay ningún debate sobre territorio o sobre espacios marítimos. Aquí no se está debatiendo nada de eso, sino simplemente la supuesta violación de derechos de Nicaragua por parte de Colombia, así como la contrademanda que Colombia presentó contra Nicaragua por violación de los derechos históricos de pesca de la comunidad raizal y por apropiarse de un pedazo de agua del Caribe. Precisamente, doctor Carlos Gustavo Arrieta, ¿en qué consiste esa contrademanda de Colombia, la que será analizada en las audiencias de la próxima semana? Son dos. Una, Colombia sostiene que Nicaragua ha limitado el ejercicio de los derechos de pesca históricos de parte de la comunidad raizal en la medida que le ha impedido llegar hasta áreas que tradicionalmente ha pescado y le ha decomisado la carga cuando no tenía derecho para hacerlo. Y una segunda donde nosotros sostenemos que por cuenta de unas decisiones que modificaron sus líneas de base, Nicaragua lo que está haciendo es apropiándose como si fueran aguas internas de aguas que pertenecen a la comunidad internacional y por ende ahora está corriendo la cerca para el cálculo de otras de sus áreas marítimas en el Caribe. Esas dos contrademandas las presentó Colombia, ambas sustentadas con muy buenos argumentos, y tenemos una posición que nuestro juicio es bastante fuerte en ese punto. ¿Demanda y contrademanda van en la misma audiencia o tienen procesos separados, doctor Carlos Gustavo Arrieta? Es la misma audiencia, solamente que la primera semana se debaten las demandas de Nicaragua y en la segunda semana se debaten las contrademandas nuestras. Bueno, depende quién gane, Colombia o Nicaragua. ¿Qué es lo que puede pasar? Es decir, esto de manera práctica, ¿en qué se traduce cuando la Corte llegue a tomar una decisión? Que Colombia espera que sea favorable, por supuesto, pero ¿se traduciría en qué? Esto se traduce en una declaración. Si llegáramos a perder, se traduce en una declaración de parte de la Corte en el sentido de que Colombia ha violado algunos derechos de Nicaragua. ¿Cómo lo concrete o qué
tipo de decisión puede adoptar como consecuencia de eso, no lo sabemos. Bien, pero esa es una de las posibilidades, pero yo no creo que esa posibilidad vaya a ocurrir. Yo creo que la Corte va a declarar que Colombia no ha violado los derechos de Nicaragua. Bien, y por el otro lado, si la Corte acepta nuestras demandas, pues declarará que existen unos derechos históricos en los pescadores de la comunidad raizal y que Nicaragua no tiene ningún derecho a desconocerlos. E igualmente, si es el caso, si la Corte lo acepta, declarará que las líneas de base que Nicaragua fijó son nulas y por consiguiente el decreto que expidió para efectos de apropiarse de una parte de las aguas y de correr la cerca no tiene consecuencias jurídicas. Pero, a ver, doctora Arrieta, el hecho de que Nicaragua haya corrido la cerca, así para entenderlo bien, ¿se está metiendo con límites que están definidos ya o no? Y en ese sentido la Corte podría decir que no ha lugar esa objeción. Mire, es lo que pasa con eso mismo. Y es que, sin entrar en mucho detalle técnico, el mar territorial y las zonas económicas de los países se cuentan a partir de la costa territorial o a partir de unas líneas de base que los estados calculan cuando tienen costas muy irregulares. En este caso, Nicaragua fijó para ese efecto unas líneas de base que no tienen ninguna lógica, ningún sustento jurídico en el derecho internacional, porque casi que lo hizo desde un extremo de su frontera hasta el otro extremo de la frontera. Eso es antijurídico y antitécnico, y eso es lo que nosotros sostenemos. Entonces, al hacer eso, lo que hizo es primero apropiarse de las aguas que están adentro, que normalmente eran aguas internacionales y ahora van a ser aguas internas de Nicaragua. Y segundo, mover la base a partir de la cual se cuentan el mar territorial y la zona económica, correrlas un poquito. Eso es lo que hizo, y eso es contra lo que estamos nosotros protestando en ese caso. Doctor Carlos Gustavo Arrieta, ¿cómo van a ser estas audiencias? Se ha hablado de que una parte del equipo estará de manera presencial y otra de manera virtual. Sí, son audiencias virtuales, semipresenciales. Una parte del equipo estará presente en la sala, otra parte del equipo estará en otra sala de la Corte y otra parte del equipo estará haciendo presencia virtualmente. Al igual ocurrirá con los jueces, habrá como la mitad de los jueces estarán físicamente en la sala de audiencias y la otra mitad estará presente virtualmente. Esto obedece, digamos, a las restricciones propias del COVID y a las regulaciones que sobre ese en particular ha impuesto tanto la Corte como el gobierno de Holanda. Pero doctor, sí, son audiencias semipresenciales. Semipresenciales, muy bien. Doctor Carlos Gustavo Arrieta, ¿cuánto tiempo debe tardar todo este proceso? Es decir, más o menos en cuánto tiempo sabremos qué decisión toma la Corte. Normalmente la Corte toma entre 6 meses y un año para tomar una decisión, ¿verdad? De tal manera que entre marzo del año entrante y finales del año entrante posiblemente conoceremos una decisión de la Corte. Muy bien, entre 6 meses y un año. Promedio. Puede que lo hagan antes, puede que lo hagan después, pero eso es como el promedio de las decisiones de ellos. Muy bien, pues muchísimas gracias, lo dejamos en su trabajo. Mil gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio. A ustedes, muchísimas gracias. Carlos Gustavo Arrieta es el agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Comienzan estas audiencias. Aquí es importante tener en cuenta, Juan Manuel, hay demanda de Nicaragua, pero hay contrademanda de Colombia, ¿no? Sí, en el caso de Nicaragua, insiste ese país que Colombia violó el fallo del 2012. Dice Carlos Gustavo Arrieta, el agente especial y ex procurador, que en este caso no hay ningún debate sobre la plataforma, sobre la soberanía, sino únicamente sobre supuestas violaciones de derechos de Nicaragua por parte de Colombia. Por su parte, nuestro país sostiene que Nicaragua ha limitado los derechos de pesca para la comunidad raizal e incluso ha decomisado la carga, según lo acaba de recordar el ex procurador Arrieta. Y hay una segunda contrademanda por parte de Colombia que señala que Nicaragua se está apropiando de aguas internas y, como lo dijo de una manera muy acertada, muy coloquialmente, está corriendo la cerca en aguas internacionales, lo cual obviamente sería una irregularidad. 6 de la mañana, 41 minutos. Y a propósito de esta audiencia en La Haya, pues la gente comentando mucho en redes sociales a propósito de esta nueva demanda de Nicaragua con el numeral San Andrés, con el tag numeral San Andrés. Javier, buenos días. Yolanda, buenos días. Son cerca de 3.000 publicaciones, la mayoría criticando al Estado colombiano por la desatención con las necesidades de la isla, lo que se vuelve ahora tendencia a propósito de este caso llevado por Nicaragua ante La Haya. @YojaArdila
al Estado colombiano solo le importa San Andrés para el extractivismo cultural que se desarrolla allí con el título de turismo. De resto, que los raizales, quienes viven sin acceso a derechos básicos, se defiendan como puedan. También publica @redesconfiado. Toca ir a conocer San Andrés lo más pronto posible antes de que le pertenezca a Nicaragua. Tendencia número 1 a esta hora en Colombia, el numeral San Andrés. Numeral San Andrés, a propósito de esta audiencia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Vamos a una breve pausa y atentos que les contamos en segunditos. Proceso de vacunación en Bogotá, hay novedades. También hay novedades sobre el tema de seguridad en la capital. En segundos.